Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Hemos estudiado en programas anteriores a Yeshua, que se ha presentado físicamente en diferentes libros del Antiguo Testamento. Pero Jesús dijo que vino a cumplir la Torá. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Quédese con nosotros y juntos aprenderemos más del tema. Estamos listos para iniciar con un nuevo emocionante tema en su programa Las Raíces Hebreas de nuestra Fe Cristiana. Y demos la bienvenida a nuestra maestra en Raíces Hebreas, Liliana Hunter. ¿Cómo estás, Liliana? Un saludo como siempre muy cariñoso y con mucha alegría para compartir la palabra. Excelente. Liliana, ¿sabemos si hay mandamientos que fueron cumplidos específicamente por Yeshua? Otra manera de encontrar a Yeshua en el Tanaj es precisamente viendo los mandamientos que él cumplió, que nadie más los podía cumplir, que nosotros no los podemos cumplir, por ejemplo, y que él los cumplió de una manera específica. Algunos de los casos que podemos enunciar desde ahora es, por ejemplo, el mandamiento de las aguas amargas, el mandamiento del sacrificio de la vaca roja, y lo que significaba la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Todo esto, el mismo Yeshua nos comprueba que él cumplió esos mandamientos por nosotros, y esperamos entonces transmitírselo a ustedes toda la información para que vean de qué manera tan hermosa nosotros vamos a entender lo que vimos hacer a Yeshua, que de pronto no entendíamos por no haber estudiado la Torá. Muy bien, empecemos por la primera. ¿En qué consistió el cumplimiento de las aguas amargas? Ese mandamiento de las aguas amargas es un mandamiento que cuando nosotros empezamos a estudiar la Torá, nos encontramos frente a una ordenanza como muy extraña. Que uno empieza, cuando lee por primera vez ese mandamiento, uno dice, pero ¿esto en qué consiste? Lo encontramos en Números 5:11. Dice la palabra, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiere visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniera el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, el esposo entonces, el esposo tiene la duda si la mujer le fue infiel o no. Entonces, la trae al sacerdote, trae una ofrenda que se llama la ofrenda de los celos, una ofrenda también recordativa por el pecado. El sacerdote va a tomar agua en un vaso de barro y tomará polvo del suelo del tabernáculo. Fíjense y verá que es una ordenanza bien extraña. Dice, el sacerdote hará estar en pie a la mujer delante del Eterno y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa. El sacerdote tendrá en las manos las aguas amargas que acarrean maldición. Tiene que haber allí 2 testigos, dos o más testigos. Pero fíjense esto, el sacerdote le escribe todas las maldiciones que trae ese pecado en un libro, y esas maldiciones se borrarán con las aguas amargas. Pero también esas aguas amargas se las dará a beber a la mujer. Si la mujer es inocente, pues nada va a suceder. Pero si la mujer es culpable de infidelidad, entonces esa mujer, ya nos dice la misma palabra, todo lo que le ocurriría, y en últimas ella moriría. O sea, este mandamiento, que como les digo no es como tan sencillo de entenderlo,
lo podemos comprender en un acto que hizo Yeshua por nosotros, que es tan hermoso, que nosotros ni siquiera habíamos entendido la grandeza de lo que Él estaba haciendo. Y yo espero que hoy al final ya podamos entender de qué se trata. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a parar ahí un momento y vamos a retroceder hasta la salida de Egipto. Después de la salida de Egipto, cuando ya el Eterno sacó al pueblo de Israel, después de que cruzan el Mar Rojo, que ya destruye los ejércitos de Faraón, ya Israel era un pueblo libre. Ellos pasaron el Mar Rojo, ellos cantaron el cántico de Moisés, ellos estaban allí felices y empiezan su caminar por el desierto. Pero lo más interesante es que dice Éxodo 15, dice que cuando ya partieron del Mar Rojo y salieron al desierto, se fueron 3 días por el desierto sin hallar agua. Es muy interesante los 3 días, porque sabemos que los números en las escrituras tienen un significado. Entonces dice, y llegaron a Mara. Mara significa amargura. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber? Ellos no podían beber esas aguas porque esas aguas eran amargas. Ahora, Moisés, dice el verso 25, que Moisés le clamó al Eterno y dice, y el Padre le mostró un árbol. Él echó en las aguas el árbol y las aguas se endulzaron y el pueblo lo pudo beber. Y allí les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. Y les dijo, si ustedes oyen atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieran lo recto delante de sus ojos, y dierais oído a los mandamientos y guardareis los estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. ¿De qué se trata este pasaje? Fíjense, el pueblo acababa de salir. Israel vimos cuando en el pasaje de Números, que es la mujer infiel la que es llevada ante el sacerdote. ¿Por qué la mujer infiel? ¿Por qué no el hombre? Porque Israel es tipificado como una mujer en la escritura. El mismo grupo de todos los creyentes en el Dios de Israel somos llamados la novia en femenino. O sea, hombres y mujeres, pero somos parte de la novia. Entonces, la novia, la esposa del Eterno, digamos, es una mujer, es tipificada como una mujer, porque nosotros a lo que aspiramos siempre es a ese día de las bodas del Cordero. Así que la novia, la mujer, está tipificando a esta mujer que fue infiel. Entonces, volvamos al Éxodo, vamos explicando, porque yo sé que son textos que no son tan fáciles de entender. El pueblo había salido de Egipto. El pueblo conocía al Eterno estando en Egipto. Ahora el pueblo había pecado. La pregunta era, ¿este pueblo que el Eterno sacó era fiel o era infiel? ¿Había sido fiel o infiel? Porque recuerden, el Eterno es santo. Él venía hasta el Sinaí para el compromiso de bodas. Y él necesitaba que su esposa, que su novia con la que se iba a comprometer, fuera absolutamente pura. Entonces, ¿qué pasa? Los hace pasar por las aguas amargas. Las aguas amargas es lo mismo que después ha sido ordenado para saber que si la esposa las toma y muere, era porque le había sido infiel. Pero si las toma y nada pasa, entonces ella había sido fiel a ese esposo. Pero se borrarían todas las rebeliones y todas las maldiciones que venían por el pecado con esas mismas aguas amargas. Entonces fíjense, cuando llegan a Mara, ¿qué es lo que ellos no pueden tomarlas? Si las hubieran tomado, todos hubieran muerto. Pero ellos tenían mucha sed. El Eterno le dice, ponga un árbol, ponga un madero dentro de las aguas. Y las aguas se endulzaron.
Ya yo creo que muchos de ustedes se han venido haciendo la conexión. ¿Qué tipifica ese árbol que endulza las aguas amargas? El madero donde murió Jesús. Es decir, que en aquel momento, sin que ellos, claro, ellos están al principio de la historia, pero el Eterno pone ese madero ahí pone el madero en las aguas y las aguas se endulzan. Esto lo vamos a entender mejor en un momento. Pero fíjense que ya ellos toman las aguas endulzadas en el madero y dice que llegaron a Elim y acamparon y donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon junto a las aguas. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué tipifican las 12 fuentes de agua? Recuerda, estamos hablando de Israel, las 12 tribus de Israel. Y las 70 palmeras son las naciones. 70 es el número de las naciones en las escrituras. Por eso nosotros podemos ver que el final de la historia es: el Eterno saca al pueblo, lo enfrenta a las aguas amargas para saber si era fiel o no, no la podía tomar. El Eterno suple la solución con el madero y ya finalmente se reúne todo el pueblo junto a aguas de sanidad. Ahora, entonces sigamos entendiendo todo este mandamiento. Siempre Israel debe beber de las aguas amargas. Para saber, una vez que llegaron al Sinaí, se establece el compromiso de bodas. Cuando la Torá la da el Eterno al pueblo, Él establece el compromiso de bodas con el pueblo de Israel. Pero recordemos, si ustedes han leído el libro del Éxodo, que el pueblo muy rápidamente, cuando Moisés sube por las tablas, el pueblo pecó con el becerro de oro. O sea que fue infiel, porque se dejó al Eterno por darle la adoración y la honra al becerro de oro. Ellos habían pecado. ¿Qué pasó cuando Moisés regresa? Yo les recomiendo que lean todo el capítulo. Cuando Moisés regresa, dice que ardió la ira de Moisés, arrojó las tablas, las quebró, tomó el becerro, lo quemó, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Quiénes murieron? Los que habían sido culpables de esa infidelidad con el becerro de oro, que fueron, nos dice en la palabra, 3,000 hombres. Ellos murieron con sus familias, murieron por el pecado, pero que tuvieron, que les hicieron beber las aguas amargas. Este es un proceso que viene de siempre. En Jeremías 9:12 nos dice la palabra, pongan atención a esto. ¿Quién es varón sabio? ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y quién habló por boca de Yahweh para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. Dijo Yahweh, porque dejaron mi ley, dejaron mi Torah, la cual di delante de ellos, no obedecieron mi voz, no caminaron conforme a ella, se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales. O sea, está hablando de todo el pecado de Israel. Entonces dice, por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo le daré a este pueblo a comer ajenjo y le daré a beber aguas de hiel. Siempre el Eterno nos va a probar a la novia. Recordemos que después del becerro de oro, el Eterno canceló ese pacto de bodas. Ese pacto de bodas que solo vuelve a retomar otra vez Yeshua. Pero siempre la novia, la esposa del Cordero, tiene que ser probada con aguas amargas. Entonces le dice en Jeremías el Eterno, porque este pueblo pecó, yo le voy a hacer que ellos beban aguas de hiel. Lo mismo nos dice en Jeremías 23, cuando habla de los profetas. Cuando habla de los profetas está hablando que los profetas están profetizando mentira, ellos están hablando mentira, ellos están hablando torpezas, cometen adulterios, andan en mentira. Entonces, ¿qué dice?
Yo les haré comer ajenjo y les haré beber aguas de hiel, porque los profetas de Jerusalén, de los profetas salió la hipocresía sobre toda la tierra. Entonces sí, vamos viendo una constante en el corazón del Eterno. Nos dice a través del profeta Ezequiel que las dos casas de Israel, recordemos que siempre hemos venido enseñando que Israel son la casa de Judá y la casa de Israel a la que pertenecemos todos nosotros los que hemos creído en Yeshua. Pero en Ezequiel 23 nos da una palabra que es muy interesante porque nos advierte que las dos casas de Israel, que son aquí llamadas Ahola y Aholiba, que son Samaria y Jerusalén, ellas también pecaron y ellas también tienen que beber, dice el verso 32, el hondo y ancho cáliz de la hermana, que es de gran capacidad. O sea, ellos tienen que beber las aguas amargas. Eso ha sido profetizado siempre. ¿Por qué dice que la casa de Israel tiene que beber las aguas amargas? Nos dice, porque ellos contaminaron mi santuario, porque profanaron mi día de reposo, porque sacrificaron los hijos a los ídolos, porque entraban en el santuario y lo contaminaban, dice en el verso 39. Por tanto, dice, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras. O sea, esta misma ley de números que estamos hablando. La casa de Israel tenía que pasar por el juicio de las aguas amargas. Entonces la pregunta es, ahora sigamos la historia, venimos en toda esta historia. Si nosotros, Yeshua dijo, yo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si esas ovejas oyen mi voz y me siguen, nosotros escuchamos la voz de Yeshua y lo seguimos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros éramos esas ovejas perdidas que se habían vuelto gentiles y vinimos detrás de Yeshua. Pero ¿qué sucede? Que teníamos que tomar las aguas amargas. ¿Cuándo? ¿Quién tomó por nosotros esa copa? ¿Por qué nosotros hoy podemos decir que somos los hijos de Dios? ¿Por qué nosotros no hemos bebido esas aguas amargas que el Eterno había ordenado? Recordemos unas palabras de Yeshua. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿De qué copa estaba hablando Yeshua? Porque él decía que tenía que tomar una copa. Ahora yo creo que ya muchos van uniendo. Cuando Yeshua, él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, tenía que tomar las aguas amargas por nosotros, de la misma manera que el madero endulzó las aguas al salir de Egipto. Si ven la constante, el Eterno proveyó a Yeshua como el madero a la salida de Egipto. Después da el mandamiento. Después viene la desobediencia de las dos casas. Las dos casas tienen que beber las aguas amargas. Yeshua dice, yo vine a redimirlas, yo vine a salvarlas. Él va a morir por nosotros. ¿Por qué tenía que morir? Porque al tomar las aguas amargas por nosotros, como nosotros éramos culpables, Él iba a morir. Por eso Él dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, yo quisiera no tener que hacer esto, pero que se haga tu voluntad. En Jeremías 3:8 nosotros encontramos que dice que la rebelde Israel había recibido carta de repudio y también la rebelde Judá, o sea, las dos casas habían recibido esa orden de repudio. Entonces, ¿qué pasa? Que como teníamos repudio por parte del Eterno, no podíamos volver a ser pueblo de Dios. Nosotros simplemente no podíamos regresar otra vez y ser el pueblo de Elohim, porque ya todo el pecado estaba sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa? Dice que si la mujer, en la misma Torah nos dice que si la mujer ya se fue con otro, no puede volver con el primer esposo.
Si ese primer pacto matrimonial fue roto, ¿cómo es que nosotros podemos ser hoy la novia? Si los antepasados nuestros, las dos casas de Israel, esas dos casas pecaron. Entonces ya vemos, Yeshua muere en el lugar nuestro tomando las aguas amargas. ¿En qué momento la tomó? Cuando le pasan a él el vinagre. Recuerdan, siempre hemos visto, pero ¿por qué le pasa? Yeshua dice en la cruz, tengo sed. ¿Por qué le pasan vinagre? A él le pasan el vinagre precisamente cumpliendo el mandamiento de las aguas amargas. Esto lo encontramos en Mateo 27, 45, lo encontramos cuando nos dice que en el verso 48 dice que tomando una esponja, uno de los que estaban allí la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la dio a beber. Pero él dice que Yeshua tomó esas aguas amargas y entregó su espíritu, es decir, que murió. Pero en Juan 19 nos da un dato que es muy hermoso. Cuando Yeshua dice, Juan 19:30, cuando Yeshua tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, fíjense, cuando Yeshua dijo, consumado es, en hebreo, él dijo la palabra gomer. Gomer en hebreo quiere decir que está consumado. Entonces, la palabra que él dijo en la cruz fue Gomer. ¿Quién es Gomer? Gomer es la esposa de Oseas. ¿Quién es Oseas? El profeta que anunció la carta de repudio de la casa de Israel, pero también la misericordia que el Padre iba a tener después para volvernos a llamar a ser pueblo. Quiere decir que cuando Yeshua tomó las aguas amargas, dijo Gomer, como una manera de decir, la estoy tomando por ustedes, casa de Israel. Cuando él muere, ¿qué significa? Que él pagó ese precio. Gomer era la que había pecado, la casa de Israel, todos nosotros habíamos pecado. Cuando él toma las aguas amargas por nosotros, entonces él nos abre a nosotros ese camino otra vez hacia una vida completamente nueva. ¿Por qué? Porque Él resucita, Él muere y resucita. O sea que Él viene en una vida también nueva, pero a la novia nos da la oportunidad de llegar, de ser una nueva creación. Entonces, por eso es que nos dice, ustedes tienen que ser una nueva criatura, porque esa vieja criatura, esa mujer infiel, esa novia infiel, no puede volver al esposo. Para nosotros poder estar ahora en las bodas del Cordero, tenemos que nacer de nuevo. Pero ¿quién pagó el precio? Lo pagó Yeshua. Yeshua fue el que tomó las aguas amargas por nosotros. Ahora, fíjense, recuerdan que nos dice la palabra que el que tenía, que con el resto de las aguas amargas se borraban las maldiciones. Pues eso es lo que nos dice Colosenses 2:13. Dice que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola y clavándola en la cruz. No fue la Torá, como siempre habíamos dicho, fueron las maldiciones que se borraban al tomar Él las aguas amargas por nosotros. Pero muy interesante y muy importante saber que al final, ahora en el Apocalipsis, si ustedes leen Apocalipsis 8, 10 y 11, ustedes van a ver que las aguas amargas vuelven al mundo. Recuerdan que cae la estrella Ajenjo y las aguas se vuelven amargas. Las aguas se vuelven amargas y la pregunta es, ¿nosotros la podemos tomar? Tendríamos que estar sin pecado para poderlas tomar y que no nos pase nada. ¿Saben una cosa? ¿Saben quién es el que las va a volver a tomar por nosotros? Yeshua. Yeshua dijo que Él nos libraría de la ira venidera.
Yeshua tomó las aguas amargas en el principio para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Las tomó en la cruz, las tomó por ustedes, las tomó por mí, las tomó por todos nosotros. Él tomó nuestro lugar. Nosotros siempre decimos, bueno, pero Él murió por mí, pero ¿a qué horas, cómo fue que yo tenía que estar en esa cruz? No, teníamos que tomar las aguas amargas y Él las tomó por nosotros y las va a volver a tomar por nosotros ahora en el Apocalipsis. Si nosotros, en este tiempo de tribulación que ya estamos, si nosotros permanecemos fiel a su palabra y en obediencia a sus mandamientos. Por eso siempre debemos recordar estas palabras de Isaías 43:2, cuando nos dice el Eterno: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando nosotros estamos en obediencia, Él es el que las toma por nosotros. Un hermoso mandamiento. Última pregunta, rapidísimo. Ya estamos por terminar el programa. ¿Este mandamiento de las aguas amargas la teníamos que cumplir nosotros? Yeshua por nosotros, nosotros obedeciendo a Yeshua. Eso es lo hermoso para aprender en este día del estudio de la Torá. Ok, muy bien, Liliana, pues hemos terminado ya el programa. Continuaremos en el próximo con más mandamientos cumplidos por Yeshua, ¿verdad? Exactamente, y van a ver en los próximos qué hermosura es entender lo que Yeshua hizo por nosotros con tanto amor. Así que los esperamos, muchas bendiciones para todos. Muy bien, Liliana, muchas gracias. Shalom. Shalom. Bendiciones. Nos vemos en el próximo programa en el que Liliana Hunter continuará mostrándonos a Yeshua en toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Recuerda que puedes escribirnos y preguntar cualquier inquietud que a nosotros nos encantará responderte. Bendiciones.